colaborador que estaba trabajando ahí para la Dirección de Cultura, que se llama Federico Suárez, y no sé cómo salta que yo tiro algo al aire para que la gente, para decir, aprovechando el momento de que la programación salía para televisión, y me dice, fulano de tal es historiador y especialista en patrimonio. ¿Quién? Le digo. Y Federico. Ah, le digo, está el muchacho que está acá, pero no dijo nada, no, dice, no va a decir nada. Entonces le digo, ¿por qué no hablamos de la Plaza Belgrano? Y nos mandó una lección de historia en la Plaza Belgrano. Federico, bienvenido, buenas tardes, acércate. Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por la invitación. No, pero realmente como tipo de Luján me encantó porque aparte soy un lujanense, yo viajé 40 y pico de años, pero dormí siempre en Luján. No, fuera de joda, no. Algunas oportunidades me he quedado en vacaciones fuera de Luján o cuando ha sido imposible llegar. Pero si no, yo amo Luján. ¿Por qué? Si me preguntás por qué, no sé. ¿Será porque nací? Porque estudié en este pueblo, porque tuve mi familia, bueno, no sé por qué, pero yo amo Luján. Sí, tiene un don especial tiene Luján. Un don especial. Un don especial. Luján, aparte tenemos el hándicap, lo que vimos en Luján. Sí. Mucha gente que viene de afuera que se queda a vivir en Luján. Tenemos mucha gente que... Muchos, más que nada, fueron gerentes de banco. Muchos gerentes de banco que se han quedado. ¿En serio? Pasaron por Luján y se han venido. Y aparte hay otra cosa que, si todos tomáramos conciencia de esto, vos vas a cualquier lugar del país y vos decís sos capital y te miran medio de reojo. Vos decís soy de Luján. Es como que sacás una carta de buena persona porque el rostro de la gente, Luján. Y nace una sonrisa. Yo estuve, mi mamá, mi abuelo, mi papá, fuimos, que esto. Siempre alguno está vinculado con Luján gracias a la Virgen que es la que... tenemos que ha hecho una marca registrada en eso, me parece, y que es histórico también. Es bueno, la historia... Su raíz viene un poco por ese lado, me parece, ¿no? Pero la historia pasó por Luján. Toda la historia nacional, hay una parte de la historia lujanense que es muy, muy concreta y muy apasionante, que es la etapa colonial. La etapa colonial repercute en Luján, es decir, desde las invasiones inglesas, por ahí como ese primer hito de argentinidad, podemos decirlo, de querer ser, de empezar a pensar diferente, tiene que ver mucho en Luján, digamos, ¿no? En 1810, con la Revolución de Mayo, somos el primer cabildo que reconoce el 11 de junio. El 11 de junio, sí. Tardaron un par de días, la noticia llega a la semana y el 11 de junio hay una reunión de cabildantes y ahí se decide el apoyo a esa primera junta, ¿no? Y después, bueno, todos los sucesos, la independencia, el proceso de independencia, las guerras de unitarios y federales, todo tiene que ver de alguna forma con Luján. Porque aparte fue el primer cabildo en el ámbito de la provincia. Bueno, somos el primer cabildo, 1772. Sí. Que comienza la construcción, pero en realidad 1756 con la declaratoria de Villa, eso nos ordenaba a tener cabildo, ¿no? Entonces ya somos el primer poblado, incluso antes de salir de Buenos Aires por la senda del Camino Real. El primer núcleo poblacional lo tenemos en Luján ya en los siglo XVI, siglo XVII. Es decir, tenemos mucho, no tenemos nada que envidiar a las principales capitales de provincia. Pero capitales de provincia todavía no estaban constituidas cuando ya Luján existía. No, por eso tenemos una raíz muy común con la misma Buenos Aires. La primera fundación de Buenos Aires nos toca de cerca. Y después muy emparentado con las principales, ¿no? Salta, Córdoba, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Catamarca, por aquel lado, ¿no? Estamos a la altura y patrimonialmente también. Es decir, tenemos una riqueza en Luján que a veces el mismo lujanense no la conoce. Y aparte tenemos el complejo museográfico que prácticamente aloja a todos los elementos de nuestra historia, de nuestro pasado. Sí, por supuesto. Y a los pies de la Virgen se arrodillaron todos nuestros próceres y las más destacadas personalidades que han venido al país. Todos, desde San Martín hasta, no sé, el Papa Francisco, por hacer un paralelo histórico. Y Juan Pablo también. Bueno, Juan Pablo II, que vino 2 veces a la Argentina, una vez en el 82, está acá, viaja en el colectivo, ¿no? Que el colectivo está en el complejo museográfico también. Las piezas que tiene el complejo en sí es de una riqueza invalorable. El Museo de Transporte, que es un anexo, ¿no?, del Museo Histórico, tiene la Porteña, el Plus Ultra, el colectivo que transportó a Juan Pablo II. La carroza presidencial. Las carrozas presidencial, la volanta de Belgrano, que se dice que es la misma volanta que Belgrano utilizó en la batalla de Tucumán. Belgrano no podía cabalgar en aquel entonces por un problema de las piernas y esa batalla un poco la decide su Estado Mayor en esa volanta, ¿no? Es decir, tenemos muchísimo acá. Elementos como para que... Yo por una deformación profesional tengo la costumbre, voy a un lugar
y pago una entrada para ver el museo del lugar. Y a veces digo, ¿qué pagué? 2 trabucos, 2 uniformes viejos. Sí, con nada. Si te pones a mirar el de Bariloche, que una noche, y bueno, ¿qué tiene? Hay 2 trabucos, 2 arcos, el centro una cívico, canoa, ¿no? Sí, no, es muy pobre, sí. Pero aparte te cobran la entrada como si estuvieran entrando al Louvre de París, ¿me entendés a lo que voy? Sí, no, a ver, yo las posibilidades que tuve de viajar siempre era meterme en los museos, ¿no? Y la verdad que el nuestro, insisto en esto, en la riqueza patrimonial que tiene, toda la historia argentina está ahí, digamos, ¿no? Es decir, y además siempre uno cuando va a otros lugares hay referencia a Luján. Sí. Directamente, ¿no? Visitas la casa de Tucumán y tenés la puerta. El cartel que dijo esta puerta pertenece al museo. Estuvo en custodia por eso, sí. Bueno, uno va a San Pedro, por ejemplo, y a la entrada de la Vuelta Obligado también tiene que el Museo de Luján, el complejo a través de Enrique Udaondo, se le dio la importancia histórica que tiene hoy, ¿no? No, lo que hizo Udaondo, prácticamente 2 estancias se gastó comprando la colección Ñeco, ¿no? Un visionario, un visionario. Es decir, una persona que puso su patrimonio al servicio del patrimonio de los otros. Yo lo pongo un poco así, con ese juego de palabras, ¿no? Su patrimonio, su dinero, básicamente, ¿no? Su fortuna la pone al servicio de la creación de ese museo, y con Fernández Monjardín son los que salvan un poco el Cabildo, ¿no? Porque el edificio del Cabildo se iba a demoler. Sí. Hasta que en 1917, entre el 17 y el 23, se lo recupera, se lo embellece un poco. Y también otro privilegio que tenemos, que es un Cabildo que estructuralmente está original. Lo único que cambió un poco es la espadaña por esas modificaciones que tuvo en la década del 20 y en la década del 30, ¿no? Cuando Luján se convierte digamos, en el centro de fe ya más importante de la Argentina y del mundo, uno de los más importantes del mundo, ¿no? Con esa apertura de la avenida Nuestra Señora de Luján, con esa apertura de las Recobas, se le modifica un poco la espadaña al Cabildo, pero estructuralmente es originario. Le ganamos a Buenos Aires, que Buenos Aires lo modificaron muchas veces, ¿no? Vos el otro día cuando mencionaste también el hito del primer monumento a Belgrano, que yo sabía de eso, pero la ilustración que diste, que la gente se quedó con un poco sorprendido. ¿Por qué no lo repetís, por favor? No, tenemos el privilegio, por esto estoy utilizando mucho la palabra privilegio, porque somos privilegiados en Luján, ¿no? El primer monumento a Manuel Belgrano en la República Argentina en todo el territorio fue montado en Luján. Es decir, en 1858 una comisión de vecinos lo que hace es juntar un dinero y contratar al alarife español Jaime Palet, que para aquel entonces el alarife era como una especie de arquitecto, maestro mayor de obras, ¿no? Que Jaime Palet, entre otras cosas, ya había edificado el puente, el anterior al puente Rodolfo Moreno, la Escuela 1, la Escuela 2, es decir, era una personalidad vasca, de origen vasco, de origen catalán muy importante, que la ferretería Freire era su atelier, él ahí tenía su taller, y esa comisión de vecinos lo contrata, ponen un dinero y en lo que era la Plaza Mayor, no se llamaba Plaza Belgrano todavía, se llamaba Plaza Mayor, después se le llamó Plaza Constitución, se monta una columna con un busto de general. Para tener una idea, estaba ubicado enfrente a la Basílica, ¿sí? Adelante, un poquito más adelante, donde está el monumento actual, el ecuestre, que ese es de 1930. Después se lo corre para el lado de la calle 9 de Julio, que está señalizado en la Plaza Belgrano. Uno, si va caminando sobre el piso, puede ver que hay una señalización de la segunda ubicación de este monumento. Y va a tener una tercera ubicación en el complejo Udaondo cuando se lo saca y se pone el monumento ecuestre actual. Conviven los dos monumentos un año. Del 30 al 31 vamos a tener los dos monumentos. Ese monumento, cuando se lo retira definitivamente, que Udaondo lo rescata, si nos referimos un poco a él, Udaondo lo rescata y al momento de sacarlo se quiebra la columna principal. Era una columna que medía 17 metros de altura. 14, ¿Mármol de Carrara? No, era de barro hidráulico. El mármol de Carrara vos lo tenés en las bases. El busto también es de barro hidráulico, que era una técnica que se utilizaba en aquel entonces muy novedosa para la época. El barro hidráulico es reemplazado por el mármol de Carrara después, es decir, posteriormente, ¿no? Pero para aquel entonces, 1858, un material que superaba el barro a lo que era el barro común, digamos, a lo que era el barro que se sacaba del río, que se formaba con una conchilla. Este es el barro hidráulico, un barro trabajado, un barro que se cocinaba.
Y bueno, ese busto tiene estas características. Y lo que sí es de mármol de Carrara es las 4 lajas que van a contener la base, que todavía están. Ese monumento uno lo puede ver todavía. No, pero yo lo que peleé siempre por ese monumento es para que lo pusieran bajo techo. Y sí, está en el área 3. Hay varios directores que se lo pedí. ¿Por qué no ponemos monumento este? Sí, el monumento para estar afuera, pero es una lástima porque se deteriora. Y sí, ya la columna no es original. Ya la columna se quebró en uno de los corrimientos que estuvo este monumento. Es realmente destacable tener el primer monumento a Belgrano en la Argentina y lo podemos ver, porque está en el área 3 del complejo. Las 3 placas de mármol que tenía, digamos, son muy llamativas, ¿no? Porque una de las 4 refiere al Estado de Buenos Aires separado de la Confederación Argentina en aquel entonces. Está bueno esto de leer las placas. Yo siempre insisto, hay que agilizar el ojo patrimonial, el ojo histórico, porque las placas te dicen mucho, te dicen años, te dicen contextos históricos. Entonces uno cuando lee que hay una placa que conmemora por ahí esto del Estado de Buenos Aires separado de la Confederación, ya te pone en un contexto histórico. Ya te está hablando de la antigüedad por ahí, ¿no? Ya te está hablando de que Luján era un bastión mitrista en aquel entonces. Había una fuerte presencia del mitrismo en Luján, y el mitrismo era en aquel entonces lo que gobernaba la provincia. Uh-huh. En su inauguración en 1858 viene Pastor Obligado, es decir, viene gente importante de la provincia que lo inauguran, y que tenemos, insisto, esto de esta palabra tan llamativa que es el privilegio, ¿no? Somos la primera ciudad en la República Argentina dedicándole un monumento a Manuel Belgrano, que no es poca cosa. Federico, te quiero comprometer a que el día que dispongas vengas y nos ilustres con esto, con los temas que vos consideres que hacen a que podamos valorar lo que en la ciudad en la cual realmente estamos. Sí, a lo mejor contamos poco, tenemos un montón de cosas, contamos poco en realidad. Pero no, ya sé, pero es mucho lo que tenemos, pero los temas el tema que vos quieras, porque esto es enriquecer a lo que no sabemos, y recordarlo o ponerlo en el tapete a aquellos que se lo olvidaron o que piensan que no están. Sí. Hablando y comparando la ciudad, la basílica, el museo, todo esto, que el complejo histórico basilical, que es lo que ha hecho que Luján fuera conocida internacionalmente. Y como estamos acá en Luján no le damos pelota. No, lo ¿me pasamos de largo, y aparte no valoramos lo que realmente tenemos. A un punto tal que manga de tarados pintan las paredes, pintan los monumentos, se suben a los monumentos, sin darle la importancia que realmente tienen. Sí, totalmente. Ni respetando eso, porque es una falta de respeto a nuestra historia. Es un poco de falta de preservación, de política cultural, es decir, es un poco... Somos una sociedad difícil, ¿no? Pero hay que empezar a valorar estos lugares históricos tan importantes, y una de ellas es conociéndolos, es un poco transmitiéndole a la gente lo que significa, que eso es una gran deuda que tenemos como sociedad, no solamente en Luján. Yo he visto daño en monumentos en el interior del país, es decir, es una lástima, pero... No, en la capital federal también, con los grafitis a monumentos que le han hecho desastre. Pero bueno, pero eso yo creo que eso es no querer el patrimonio, es ser ajeno al lugar, yo creo. Sí, es no quererlo. Tener arraigo a lo que realmente representa y nos identifica. Totalmente de acuerdo. ¿Entendés? Porque uno dice Luján y la gente te asocia museo, basílica, virgen. ¿Me entendés? Y eso con orgullo lo tendríamos que tener y defender. Por supuesto. Y defender también la forma en la cual se atiende a la gente que viene a visitarnos. Aquellos que tienen la gentileza de venir a visitarnos, porque económicamente nos sirve también, aunque si no fuera a lo mejor por simpatía o por, pensémoslo, que nos rinde económicamente. Con el patrimonio que tiene Luján tenemos que estar a la cabeza de la provincia de Buenos Aires. Indudablemente. Pero tenemos que explotar mucho más esto. Pero tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que tenemos, y tenemos que empezar a que se dicten clases de cómo tratar a los visitantes, a los peregrinos, a la gente que viene. Sí. Luján vive un poco de eso también. Mucho. Sí, claro. Mucho. Pero aparte, si quiere venir, que venga, y si no, que no venga. No. Bueno, mira, un poco para esto de generar conciencia patrimonial, el sábado 18, ahora el que viene, desde la Dirección de Cultura vamos a hacer una salida. Es el Día de los Monumentos Históricos Nacionales. Luján tiene 3. Sí. ¿Cuáles son? Casa de Meguino,
que muy pocos lo saben, el que está enfrente del policlínico, la Basílica, y lo que es el complejo museográfico, Cabildo, Casa Real Estanco y Casa de la Pepa Galarza. Entonces lo que vamos a hacer es una salida desde la Casa de Ameguín, un recorrido a pie, contando cosas históricas, contando mucho de lo que hablamos de Belgrano también, porque vamos a tocar algunas cosas de la plaza, un poco para que la gente pueda asociar lo que camina diariamente, que está rodeado de historia y que por ahí uno lo pasa de largo, ¿no? Y cerramos en el Museo Municipal, que es el edificio de la cúpula, con una expresión artística. Esto para celebrar el 18 de marzo, que es el Día de los Monumentos Históricos Nacionales. Vendría a ser el próximo sábado. El sábado, desde las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, nos concentramos en lo que es la Casa de Ameguino, contamos un poco la historia de esa casa y cómo llega a ser un monumento histórico nacional, y de ahí ya partimos para la Plaza Belgrano y hacemos un recorrido a pie. Es libre, gratuito, no hay que pagar entrada, no hay que inscribirse, directamente la gente va a venir a la Casa de Ameguino y se va a encontrar con un folletito explicativo de lo que vamos a hacer, y cerramos en el Museo Municipal. ¿Cuánto dura esta recorrida? 1 hora más o menos. 1 hora y media. Por ahí todo lo que es la actividad, 1 hora y media, pero el recorrido a veces a lo mejor se prolonga en base a las preguntas. Sí, además la idea es que la gente también participe, que la gente, si tiene alguna anécdota que nosotros no sabemos, yo siempre digo, yo no soy el dueño de la verdad, y hay datos que por ahí se me escapan o no lo sé, y si la gente lo sabe, bienvenidos sean. Un poco enriquecernos entre todos es esto, ¿no? Federico, ¿están las puertas abiertas? Al contrario, enriquecer un poco el conocimiento de nuestros convecinos, para que los chicos tomen conciencia, para que los grandes también reflexionemos en cuánto y tanto donde estamos viviendo, bueno, para poder dar el valor que realmente se merece. Si querés, el martes que viene me pego otra vuelta y charlamos un ¿Cuándo? poco. El martes que viene, si querés. Que si querés venir el jueves, dale. vendiendo lo del sábado. Sí, ¿por qué no? Dale, el jueves. ¿Está? Y charlamos un poco, adelantamos un poco qué son estos monumentos históricos por ahí y hablamos de historia. Listo, te agradezco. Federico Suárez, que es historiador y especializado en patrimonio, y acaba de tener mucho para estudiar porque Luján tiene mucho patrimonio. Vamos a la música, señor operador, mándele.